Vamos a nuestro primer bloque. Él ya se me adueñó del mate y hace bien porque está lindo para unos buenos mates. Hoy, doctor Edgardo Carballo Saúl, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. ¿Cómo está, José? Buen día. Tengo unos dólares para venderle. ¿Ah, tiene? Sí, tengo. El tema ¿A 50? el tema está que nadie quiere, hoy por hoy, comercializar dólares. Claro, no, pero yo ya las estoy vendiendo a 50. El paralelo, me estoy adelantando un poquito. Los que comercian con el dólar blue han cerrado sus operaciones por el momento. Bueno, las casas de cambio, ayer estaba mirando recién en el noticiero, las de aquí, de las locales, 11 de la mañana ya está cerrado. Cerrada, sí. Sí, sí. Y bueno, y todas las especulaciones que hay, ¿no? Sí. ¿Llegará a 50? La verdad que hoy por hoy ningún economista está en condiciones de afirmar cuál es el techo del dólar. Están como... Hoy por hoy hay que confiar de que el gobierno se despierte y tome una medida drástica. Ajá. Hoy por hoy no le queda otra más que medidas drásticas. Exacto. Los liberales, los economistas liberales han dicho al inicio de este gobierno que era necesaria una política de shock. Ajá. Que se pudo haber llevado de manera ordenada y sin embargo hoy se tiene que hacer de manera improvisada y desordenada. Se tiene que reducir el gasto público, que es lo que de alguna manera está generando esta inestabilidad cambiaria y también macroeconómica, porque afecta el precio, exacto, afecta el consumo. Más que nada, hoy por hoy las empresas, también es preocupante, no están entregando productos porque no saben cuál es el precio de referencia. Claro, lo compran a un precio y ya subió. Así es. Es así. O que lo compras a un precio y pagás otro. Sí, sí. Tremendos. Hay muchas especulaciones, se decía ayer que los supermercados ya sacaron todos los precios, que están remarcando. Bueno, tampoco es tan dramático todavía la situación. No, seguramente que es controlable. Es controlable, se tiene oportunidad y la ciudadanía tiene que entender que este Estado inmenso, este Estado de tamaño de un elefante, no podemos seguir financiando y que tampoco podemos tomar un crédito externo o vivir de créditos externos para financiar este gasto público. Bien, lo único lamentable de todo esto, me da mucha bronca a toda la gente que se pone contenta de que le esté yendo mal al país económicamente. He visto muchísimas publicaciones ayer de gente que está feliz que a Macri le va mal. No le va mal a Macri, nos va mal a todos. A todos. O sea, ¿por qué hay que ponerse feliz? Es tremendo eso. Es así. Bueno, no sé por qué estamos hablando de esto, es porque es el tema. Y porque tiene que ver también lo que vamos a hablar. Y tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora. El pensamiento de Alberdi. ¿Cuántos años, no? ¿Cuántos años? Y sí, es cierto, el 29 de agosto pasado, el miércoles pasado, no solamente fue el día del abogado, sino también fue el día del natalicio. Exacto. Juan Bautista Alberdi ha nacido un 29 de agosto de 1810 en Tucumán. Ajá. Ha sido un gran pensador argentino, un pensador de todos los tiempos, aún vigente con una extraordinaria visión acerca de cómo organizar el Estado, de cómo dar institucionalidad al país. De hecho, su obra cumbre ha sido la base marco para que en 1853 tengamos por primera vez una constitución nacional, ¿no? Estable. Por eso es importante. Y exactamente, y a la postre, con los gobiernos sobre todo de la generación del año, de 1880, ha colocado, siguiendo esos principios no solamente jurídicos en la Constitución, sino también económicos, ha colocado a la Argentina en una situación de extremo bienestar. Nosotros hasta 1915 estuvimos dentro de los primeros países con mejores indicadores económicos, se ha reducido el analfabetismo, el ingreso per cápita era el más cómodo de los 10 mejores países del mundo, Canadá, Estados Unidos. Nosotros, con esa institucionalidad que nos da Alberdi, nos dio la posibilidad de experimentar, de que si tenemos un marco institucional adecuado, el país crece y no solamente prospera, sino que también cada uno de sus habitantes gozan de esa prosperidad, de ese bienestar. Bien, deberíamos hoy por hoy retomar todo Alberdi eso, ¿no? Nos está esperando y nos está diciendo, retomen mi pensamiento alberdiano. Exacto. Que en los últimos 70 años ha sido desplazado, por un pensamiento estatista, tal vez peronista, hay que decirlo y es lo que creo, a un pensamiento que decía hay que
en ese momento Argentina era despoblada, en la época de Alberdi, decía, hay que traer personas, hay que asegurarles a estas personas que puedan trabajar libremente, que se les respete el derecho a su propiedad privada, que puedan educar y educarse, que puedan ejercer su industria de manera lícita, su trabajo de manera lícita, y sobre todo, algo fundamental, decía Alberdi, y consideraba, y de hecho lo plasmó, en limitar al poder, para que el poder del Estado, para que el Estado se ocupe de lo que tiene que ocuparse. Bien. Trajo algunas placas. Tenemos algunas placas. Unas placas para ir son frases para analizar y para comprender un poco cuán visionario ha sido. Es un fenómeno realmente, cada vez que uno lo lee Alberdi se queda, digamos... Ahí tenemos la primera. Sí, dice, la omnipotencia de la patria convertida fatalmente en la omnipotencia del gobierno, en que ella se personaliza, es no solo la negación de la libertad, sino también la negación del progreso social, porque ella suprime la iniciativa privada en la obra de ese progreso. ¿Qué está diciendo Alberdi? Alberdi está diciendo que la patria, que se personifica a través del gobierno, debe limitarse en pos de la libertad individual y también del progreso social, porque cuando el Estado es grande como el actual, que tenemos un Estado absolutamente grande e incontrolable, lo que se hace es, se suprime la iniciativa privada, iniciativa privada que sirve para generar progreso en una sociedad. Bien. Tenemos la otra placa. Avanzamos, David, a la próxima. A ver. Dice, esto veía Alberdi, esto veía como negativo. Entonces él escribió que el Estado se hace fabricante, constructor, empresario, banquero, comerciante, editor, y se distrae así de su mandato esencial y único, que es proteger a los individuos, de que se compone contra toda agresión interna y externa. Es decir, el Estado, cuando es constructor, empresario, comerciante, estas son funciones propias de los privados. Y que la estamos viendo ahora, ¿no? Exactamente, el Estado lo que tiene que hacer es asegurar que el individuo pueda ejercer estas funciones. Es el individuo, es el ciudadano quien tiene que ser fabricante, quien tiene que ser constructor, empresario, banquero, y el Estado lo que tiene que hacer es garantizar que se le respete esta actividad, que se le respete la propiedad privada, que significa la ganancia del individuo cuando ejerce su industria o su tarea o su trabajo de manera lícita. Y la próxima placa, para ver lo importante del pensamiento alberdiano, dice que en todas las funciones que no son de esencia del gobierno, obra como ignorante y como un concurrente dañino de los particulares, empeorando el servicio del país lejos de servirlo mejor. Es redondear un poquito lo anterior también, exactamente, ¿no? Con esto, rematamos la idea, concluimos de manera indudable lo que Alberdi pensaba. El Estado tiene que cumplir su misión esencial, que es de no solamente darnos seguridad jurídica, sino también proteger, hacer leyes y hacer cumplir esas leyes a través del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo a través de sus funciones propias, no invadirse entre sí y respetando siempre al individuo. Hoy por hoy tenemos un avance del Estado a través de la carga tributaria, que es inmensa. Hoy por hoy tenemos un Estado prácticamente infinanciable, prácticamente lo que se recauda en materia de impuestos no alcanzan. Entonces tenemos que recurrir al empréstito externo, y tenemos una Constitución Nacional que no solamente es un cúmulo de ideas protectoras del individuo, o sea, en lo jurídico, sino también un plan económico. Alberdi tuvo una gran obra, bases y puntos de partida para la Organización Nacional, que ha sido el marco para, fundacional para la institucionalidad de nuestro país, y también después ha escrito sistema económico y rentístico de la Constitución Nacional, que es un proyecto económico de país que él avisoraba y que él interpretaba de la Constitución Nacional, y que creo que es determinante, fue determinante para que nuestro país estuviera en todo ese tiempo, casi 50 años, y que muchos lo definieran como un milagro en la historia. Argentina,
1980, 1915, y la verdad que sí, y eso están en los índices, eso no es una cuestión que uno viene a decir en la tele, sino que si uno recurre a los índices, digamos a las fuentes históricas, nosotros fuimos grandes, Argentina fue grande. Otra cosa, hay miles de cosas para decir de Alberdi. Él estaba persuadido de que las vías férreas eran lo que hacía grande a un país, lo que unía los puntos. Decía que Córdoba, que está en el Mediterráneo, se unía al mar a través de vías férreas. La importancia en ese momento, y después los posteriores gobiernos de 1880 a los que me refiero, han construido vías férreas, y las vías férreas eran privadas. El Estado no se ocupaba de hacer vías férreas. Cuando se metió el Estado... Cuando se metió el Estado, colapsó todo, cayó todo. Hoy en Europa hay vías férreas una tras otra. Exacto. Quien tiene la oportunidad y estamos hablando de la unión de varios países, acá es que unión de provincias. Pero se llegó a barajar en algún momento esto, de poder lograr recuperar también. Yo creo que un poco la salida en obras públicas pasa por devolverle al privado la realización de carreteras, vías férreas, canales navegables. Lo que pasa es que cuando el Estado es dueño de las empresas que hacen las obras, termina ocurriendo esto. Hay que esperar que la institucionalidad que Alberdi reclamó y de hecho tomaron los constituyentes de 1853 vuelva a hacerse efectivo a través de la justicia y se ponga fin a este gran cartel de la obra pública. Y que se acabe de alguna vez por toda esta corrupción que azota y que trasvasa a todos los gobiernos y trasvasa a los partidos políticos. Es tan real. Qué lindo tema el de hoy, y lo vamos a seguir analizando seguramente. Para consultas de tipo profesional, doctor, ¿dónde lo encontramos? Pueden hacerlo al 3794-3545-52. Bien, un placer tenerlo hoy acá, doctor. El placer es mío, José. Gracias igualmente.